Creo que todos recordamos muy bien los bailes de la primaria, ¿verdad? Como es que había festivales. Muy en particular me acuerdo de los festivales del Día de las Madres. Creo que era de los más emotivos, en los que más preparación había, más tiempo de anticipación para ensayar. Y cómo es que nuestra maestra de curso escogía una canción en particular que iba a ser la cual íbamos a presentar a nuestras madres. Entonces, para eso poníamos cierto empeño, ¿cierto? Había un ensayo, ensayábamos regularmente antes de que llegara esa fecha, y eso con la motivación principal de hacer un buen trabajo, ¿cierto? De poder entregar a nuestras madres un regalo que pudiera traerles una sonrisa a la cara, ¿cierto? Bueno, pues yo disfrutaba mucho esos momentos. Obviamente siempre había ese nerviosismo, ¿cierto? De esa timidez de estar ahí enfrente ese día y estar rodeado de todas las mamás, toda la audiencia, y obviamente eso daba nervios, ¿cierto? Estar frente a esa audiencia. Pero yo creo que algo que a mí me ayudaba en lo particular a remover ese nervio, esa timidez, era recordar esto, que de entre todas las mamás que estaban ahí rodeando el escenario, el patio de la escuela, había una en particular en la que yo me tenía que enfocar. Y cuando me acordaba que mi principal audiencia era esa mamá, entonces los nervios como que se borraban. ¿Claro? ¿Por qué? Porque mi audiencia principal, aunque había una audiencia general, mi audiencia principal era una persona. No todas esas mamás que estaban rodeando el patio. Y tal vez sí, muchas podrían opinar sobre mi performance y tener una opinión al final de la canción. Pero ¿sabes cuál es la opinión que más me importaba al final del día? La de mi mamá. Y lo mismo pasa, iglesia, como ministros de la palabra. Pasa algo muy similar. Tenemos una audiencia, ¿cierto?, para la que preparamos un sermón, un mensaje, domingo con domingo, que es basado en la Escritura. Como predicadores, no lo vamos a negar, no conozco a un pastor, no importa los años que lleve predicando, que se sienta nervioso domingo con domingo, un poco tímido tal vez, por el hecho de llevar ese mensaje que es tan importante y que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Así que cuando estamos al frente de esa audiencia, de alguna forma sentimos esos nervios también, en ocasiones timidez. Pero todo eso desaparece cuando nos acordamos que tenemos una audiencia de una persona, donde ultimadamente la audiencia a la cual tenemos que complacer y esforzarnos al entregar el mensaje se reduce en una persona. Y que al final del día, perdonen ustedes los que les voy a decir, no importa la opinión de la audiencia secundaria, si yo busqué complacer a la audiencia primaria, entonces fui más que bendecido. Ya que un fiel ministro de la palabra no busca los aplausos de los hombres, sino la afirmación de un Padre celestial sobre su enseñanza. Y no importa si a los demás no les gustó la exposición de la palabra, si a Dios le gustó, entonces esa es la opinión que más importa y me va a ayudar como predicador a perseverar para preparar el siguiente mensaje. El título de mi sermón esta mañana es este: 4 marcas de un fiel ministro de la palabra de Dios. Y quiero aclarar, por cierto, iglesia, que estas 4 marcas no son las únicas. Puede haber otras. Sin embargo, basado en el texto a estudiar esta mañana, son las 4 marcas que podemos obtener del texto. Por otro lado, también me atrevo a afirmar que estas 4 marcas sí son de las más importantes que tiene que tener un ministro de la palabra si lo que está buscando es ser fiel a la proclamación de la palabra de Dios. Así que pongamos, iglesia, nuevamente nuestros ojos en nuestras Biblias para ver la primera de estas marcas, en versículos
14 y 15 del tercer capítulo de nuestra segunda carta de Pablo a Timoteo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Iglesia, te voy a ser bien honesto. ¿Notas que hay algunas sillas vacías? Pues mira, si yo quisiera llenar estas sillas así rápido, de la noche a la mañana, ¿sabes qué haría? Saldría afuera, tal vez en el transcurso de 1 a 2 semanas, a hacer una encuesta. Hacer una encuesta en el barrio y los barrios cercanos a nuestra iglesia, y le preguntaría a cualquier persona cuáles son los tipos de cosas o enseñanzas que les gustaría escuchar de una iglesia, qué tipos de prácticas y programas les gustaría que una iglesia tuviera. ¿Y sabes después qué haría con esa información? Yo regresaría a mi casa, haría un análisis de esa información tipo 100 mexicanos dijeron, y tomaría las respuestas que la mayoría me dio y que tienen en común. Y entonces implementaría todas esas ideas que obtuve de la gente allá afuera en nuestra iglesia local. Y yo te aseguro que no pasaría mucho tiempo para no solo llenar estas sillas, sino tener que hacer un segundo o tercer servicio de iglesia. El problema, iglesia, con hacer algo así es que llenaría, sí, las sillas de este lugar, pero también engañaría a las personas, dándoles algo que ellos quieren y piensan que necesitan, pero no les daría lo que en realidad necesitan según la perspectiva divina. Pablo sabe del peligro, iglesia, de adulterar la verdad del Evangelio de Jesús para hacer de nuestra predicación más aplaudible a los hombres. Es por eso que escribe a su hijo Timoteo de la necesidad de perseverar en sus convicciones, en las convicciones que le trajeron salvación. Después de que Pablo se puso como un modelo a seguir en la sección pasada, ¿recuerdan? Y después de haber terminado esa sección hablando de los hombres impostores, engañadores y que también son engañados, ahora transiciona a dar a Timoteo la primera de las marcas que debe distinguir al fiel ministro de la palabra, y es esta. Inicia con esta frase: tú, sin embargo. Como cuando tu hijo te dice: mamá, pero es que yo quiero hacer esto que están haciendo mis amigos. Es que, ¿por qué ellos sí van? ¿Por qué sus papás sí lo dejan y tú no? Y tú agarras, miras a tu hijo en los ojos y dices: sí, eso es verdad, pero tú eres mi hijo. Y como tú eres mi hijo, tú, sin embargo, vas a hacer esto otro. Esto otro que tú sabes que es mejor para tu hijo, sin importar que en ese momento él no lo entienda. ¿Por qué? Porque lo amas. De esa misma forma el apóstol está hablando con esa ternura a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe. Tú, sin embargo. En la mente de Pablo, la primera marca que debe distinguir al ministro, a su hijo Timoteo, es la que dice el primer punto de mi sermón. Tú persiste en las convicciones de la palabra que te salvó. Tan simple como eso. Persiste en las convicciones. Una palabra que hoy en día ya la quieren sacar de nuestro diccionario. Ya hoy en día el mundo ya no tiene convicciones. Piensa lo que tengas que pensar mientras te haga feliz. La palabra que Timoteo aprendió desde su niñez se refiere al Antiguo Testamento, por el cual fue instruido, según textos pasados, por su abuela y por su madre. Y después el apóstol Pablo seguramente esa misma enseñanza la pulió
de una forma más correcta, con una mejor hermenéutica, para que él pudiera ver la luz de Cristo y cada destello de Cristo en el Antiguo Testamento. Pablo quiere recordarle a Timoteo de la necesidad de hacer énfasis en las cosas que son de primera importancia y que resaltan la verdad del Evangelio, de la fe que trae salvación en Cristo, que trae vida eterna a los hombres pecadores como nosotros. Pablo está consciente, iglesia, de la necesidad de una sabiduría más grande que simple moralidad. La sabiduría que lleva a la salvación, la cual es la nota central de la Biblia, de cada libro que forma la palabra de Dios. La salvación que viene a través de una persona, de un Mesías, de un prometido, desde tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo. Es solo cuando entiendo esa nota que entonces se puede decir de ese libro, cuando digo que lo conozco, que poseo sabiduría espiritual. Tener información por información, tener versículos en la cabeza sin entender el plan de redención de principio a fin, eso no es sabiduría espiritual, iglesia. La Biblia sí está llena de muchas historias interesantes, de muy buenas cosas, muy buena moralidad. Pero si el ministro de la palabra no está siendo fiel en conectar todas estas cosas buenas, todas estas historias, todas estas parábolas, con el mensaje central y con el héroe de la Biblia, entonces ese ministro de la palabra, en el peor de los casos, más bien en el mejor de los casos, necesita crecer en sus convicciones y mejorar en su hermenéutica, en su estudio de la palabra. O en el peor de los casos, iglesia, esa persona necesita salvación y por eso no hace esas conexiones. Ya que el mensaje principal de la Biblia se resume en estas palabras: la gloria de Dios revelada en la salvación dada a los hombres mediante la fe en Cristo Jesús. Lo voy a repetir nuevamente: la gloria de Dios revelada en la salvación dada a los hombres mediante la fe en Cristo Jesús. Romanos 1:16 nos dice esto: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. No me avergüenzo de un mensaje que dice la Biblia, dice Pablo, al cual él llama y los apóstoles llaman y Cristo llama el Evangelio. Pablo no se avergüenza del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Hay un poder detrás de ese mensaje y es para salvación, dice Pablo, a todo aquel que cree. A todo aquel que entiende palabras. La sabiduría, iglesia, de la que habla Pablo en este mensaje de salvación, que grita cada libro de la Biblia, el único mensaje con el poder para salvarnos, dándonos así la convicción de la importancia del mismo mensaje. Si el mensaje te salvó, tu convicción sobre ese mensaje va a crecer enorme. Eso cuando el mensaje te salvó. Para que se convierta en nuestro énfasis cuando hablamos de la palabra de Dios a otros que necesitan ser salvos. Cuando lo hemos experimentado, iglesia, entonces tiene sentido que lo vamos a poder comunicar a otros. Te voy a contar tristemente, me pasa seguido, me pasó ayer. Salimos a evangelizar como lo hacemos sábado con sábado, de 1 a 3 de la tarde. Y solo evangelicé a una pareja. Para mi sorpresa, se decían ser cristianos. Tenían ya 3 años caminando en el cristianismo.
Entonces, a mí siempre me emociona eso, es lo primero que hago, emocionarme cuando alguien me dice, casi me dice, no me lo dicen, pero tú lees y lees entre líneas palabras y lenguaje corporal y casi te dicen, ahórrate tu tiempo y pasa a la siguiente persona. Y yo no hago eso, ¿sabes? En ese momento soy inoportuno e imprudente. Y les digo, ¿sabes qué? Me da mucho gusto que conozcas a Cristo, pero ¿sabes qué? Déjame hacer una práctica que hago siempre que conozco a alguien al cual estoy tratando de compartir de Jesús, que me dice que ya lo conoce. Me gustaría que me dijeras qué es lo que le podrías compartir a una persona si tuvieras 5 minutos de la Biblia, que fuera lo suficientemente relevante como para que esa persona venga a la salvación. Y las personas normalmente, la respuesta más común que me dan es, pues yo les diría que la palabra es muy importante y que no escuchen nada que no venga en la palabra. Y yo digo, claro, ese es un buen comienzo y yo estaría de acuerdo contigo. ¿Y sabes quién también estaría de acuerdo contigo? El mormón estaría de acuerdo contigo. ¿Y sabes también quién estaría de acuerdo contigo? El testigo de Jehová estaría de acuerdo contigo. Sin embargo, tú sabes, le di un ejemplo, que por lo menos un testigo de Jehová no cree que Cristo es la deidad. Entonces, si Cristo no es la deidad hace mucha diferencia ese mensaje, ¿cierto? Tú sí crees que es la deidad, ¿verdad? Sí, Cristo es Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Le decía, lo que tú me dices es algo que me diría un testigo de Jehová y que diría amén a esa declaración. Pero el problema no es ese. Este libro, yo agarraba la Biblia y decía, este libro, así nada más si tú me lo das y me dices, ten, esto te va a llevar a la verdad, no me va a ser muy útil. Digo, Dios lo pueda usar, porque Dios no lo podemos encerrar en una caja, pero no me va a ser muy útil si a mí me envió, si envió a una persona que me lo diera, lo mínimo que yo estoy esperando que me diga esa persona es el mensaje central que va a traer salvación a mi alma. Y entonces yo después poder crecer en esas convicciones. Les voy a ser bien honesto, iglesia, no estoy diciendo que no pueda haber casos, pero si hay alguien que dice ser salvo y no entiende, no sabe articular ese mensaje, por lo menos con palabras muy básicas, sin usar palabras rimbombantes, teológicas, tecnicismos, me cuesta mucho trabajo creer que esa persona es salva. ¿Cómo puedes decir que te salvó un mensaje que no entiendes? Me cuesta mucho trabajo y cuidado, no estoy diciendo que no pueda haber algunos por ahí, pero yo sí pienso que son la minoría. Amén. Así que, iglesia, tenemos que crecer en las convicciones del mensaje que nos salvó. Y yo te animo, iglesia, a que si entiendes el mensaje pero no sabes articular el mensaje, entonces no seas como las personas que me encontré ayer y te equipes. Estés preparado para dar una defensa de la esperanza de tu fe que dices tener, como dice Primera de Pedro 3:15. Es un mandamiento, iglesia. Crece en esas convicciones. Versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado en toda buena obra. ¿Cierto o no, iglesia? Que cuando probamos algún remedio, llámese medicina, llámese jarabe, llámese té, lo que sea, que nos ayudó en nuestro malestar del momento, entonces ya lo hacemos nuestro, ¿cierto? Como que lo hacemos nuestro, lo hacemos parte de nuestra receta futura cuando volvamos a tener ese malestar. ¿Y cómo nos damos cuenta que eso es verdad, que ya hicimos eso? Cuando vemos a alguien que se está quejando de un malestar similar al que antes nosotros nos quejábamos. Y que nos dicen, es que ya he probado esto y esto. Y le dicen, mira, tómate esto que está buenísimo, esto a mí me ayudó y vas a ver que mañana te vas a sentir como si nada, ¿cierto? Así somos.
Y si después nos volvemos a encontrar a la persona y nos dice que no se ha quitado el malestar, pero tampoco ha hecho lo que le dijimos, ahí vamos y somos tercos. Es que ¿por qué no te has tomado eso? Ya te dije, sufres porque quieres. ¿Cierto? Así somos. O así son con nosotros y no somos de los que nos gusta dar recetas. No dudamos en dárselo nuevamente a la persona. ¿Sabes por qué? Porque hemos visto la eficacia de ese remedio, de esa medicina que estamos recomendando en nuestras propias vidas, ¿cierto? Y hemos puesto en muy alta estima el remedio, medicina o jarabe que estamos recomendando. Pues Pablo en esta sección que acabamos de leer, iglesia, quiere que Timoteo recuerde de su malestar y que recuerde el remedio que le trajo cura a su malestar. Y que como fiel ministro de la palabra tiene que tener en alta estima la perfecta palabra de Dios, como dice el segundo punto de mi sermón. La marca es esta: ten en alta estima la perfecta palabra de Dios, así como tendrías ese medicamento que te curó. La escritura de la palabra, la escritura de la que habla Pablo en versículo 16, hace alusión no solo al Antiguo Testamento. Aunque en ese entonces todavía no se había revelado todo el Nuevo Testamento, también ya estaba haciendo alusión a algunas cartas del Nuevo Testamento. Algunas de las que Pedro dice en algún texto que ahorita no recuerdo, que eran muy difíciles de entender, que escribía Pablo. Ya considerando la escritura de Pablo como inspirada de Dios. Así que de eso está hablando, de esa enseñanza que había sido inspirada por el Espíritu Santo, de forma que ahora la tenemos y forma parte del canon de los libros de la Escritura que tienes en tus manos. Pablo quiere recordar a Timoteo que la razón por la que las palabras del mensaje de salvación de la Biblia tiene poder para salvar es porque el origen de esa inspiración es divino. Que Dios respiró. Salieron de la boca de Dios, el aliento fue el de Dios. Por eso tienen poder, no por otra cosa. Aquel que creó el universo de la nada, solo con la palabra, con el poder de la palabra, es el que con la escritura, con la palabra de Dios, que es viva, puede recrear corazones corruptos y hostiles a la verdad para convertirlos en adoradores, fieles y devotos a Dios. Y al igual que la medicina que cura tu malestar, la palabra de Dios es el útil medicamento que cura tu bancarrota espiritual cuando lo reconoces en humildad, que vives en una bancarrota espiritual, que tú no eres espiritual cuando sales del vientre de tu madre, sino que necesitas redención. Así que la palabra no solo te salva, sino que una vez que te salva te es útil para enseñar y para ser enseñado, para reprender y para ser reprendido, para corregir y ser corregido, para instruir y ser instruido. Va de ambos lados. En el contexto de Timoteo, tenemos que recordar que él era un pastor de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Entonces su labor principal como ministro de la palabra no era solo predicar el evangelio para la salvación de las almas, eso era gran parte, sino también el enseñar, el reprender, el corregir, el instruir las almas que ya habían sido salvas, para que los creyentes vivieran vidas que modelaban la fe que decían tener. No nada más se trata de soy salvo porque puse mi fe en Cristo. También se trata de muéstrame tus frutos que afirman esa declaración. Hay un sentir en que la perfección que es requerida para que Dios me acepte a su presencia, Cristo ya la cumplió en mi lugar, es cierto. Pero también hay otro sentir
en donde si mi fe es verdadera, voy a querer ser enseñado, voy a querer ser reprendido, corregido, instruido, para que cada día mi fe sea más visible, más palpable, que mi conducta y mi persona sean más alineadas al carácter y la imagen de Cristo que me salvó. Si en verdad creo que la palabra de Dios me salvó, entonces el estima que todo ministro de la palabra o creyente en general debe tener de la misma, debe ser tan alto que consideramos esa misma palabra que me salvó como la herramienta más efectiva que va a ser usada para provocar santificación y transformación en mi corazón. No puedo decir que la palabra fue efectiva para salvarme, pero no es efectiva para santificarme. Esa es una contradicción horrenda. Si pasa la una, tiene que pasar la otra. Así que para que yo crezca en la perfección del Hijo de Dios día a día y para que sea equipado en toda buena obra. La palabra de Dios es perfecta para perfeccionarnos, déjame te digo. La pregunta es si creemos que este es el único remedio efectivo para que eso suceda, para transformar mi corazón. ¿O son otras cosas las que ponemos muy en alto, engañados de pensar que éstas cumplirán su propósito? Quiero aclarar algo. Este proceso es solo efectivo cuando la persona ha experimentado la verdadera salvación. La palabra solo puede perfeccionar a los santos cuando ellos han sido declarados justos y santos por la fe en Cristo Jesús. Iglesia, a mí me trae mucha tristeza ver esto. Y no me digas que no has caído en esto, porque hasta yo he caído en esto. Queremos usar la palabra para traer a nuestro amigo, a nuestro familiar inconverso, y le decimos, mira, ¿por qué no haces esto? Mira que aquí hay una promesa de Dios. Les estamos mintiendo, somos tan engañadores y mentirosos como los que dice previamente en el capítulo. Esa palabra no va a hacer efecto en sus vidas, no va a haber transformación genuina. ¿Por qué? Porque esa persona, antes de recibir una instrucción, antes de recibir un cambio, una exhortación que lo rete a cambiar su conducta, ¿saben qué tiene que recibir primero esa persona? A Cristo, la fe en Él. Es en esa fe y en ese espíritu que trajo esa fe que está el poder para yo cambiar. Sin eso me estoy brincando un paso. Y lo único que estoy haciendo es desanimar a las personas, porque no van a poder cambiar. No es en nuestras fuerzas, iglesia. Es en el poder de Dios, en ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y por el cual vino la salvación. Es ese mismo poder el que va a provocar transformación genuina, verdadera y perdurable, que va a durar hasta la eternidad en nuestros corazones, no temporal y pasajera, que vamos a desechar en cuanto venga la prueba. Amén. La tercera marca de un fiel ministro de la palabra la encontramos en versículos 1 y 2 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Así que pongamos ojos en la Biblia nuevamente. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Iglesia, creo que ya les he comentado un poquito antes de cómo fue mi llamado a pastorear. Solamente quiero contarles otra vez una parte. Recuerdo que parte de mi testimonio es que cuando yo sentí ese llamado, ese deseo, yo oraba a Dios casi como por un mes para que quitara ese deseo de mi corazón.
Y ya era creyente, no piensen que es porque no era salvo, ya era salvo. Ya tenía 3 años caminando en Cristo y en cuanto vino ese deseo yo no lo quería. Yo oraba a Dios fervientemente, creo que como nunca he orado a Dios en mi vida, para que desapareciera ese deseo de mi corazón. Y la razón es porque de antemano sabía que si ese llamamiento era verdadero, yo tenía que ser fiel a esa labor. Y no iba a ser apreciado ante muchos de los santos e inconversos dentro de mi iglesia local. Yo quería un cristianismo fácil, donde los ojos no estuvieran puestos sobre mi persona, donde las expectativas irrealistas a veces de muchos de los santos no iba a ser algo con lo que yo iba a tener que lidiar. Pero como pasa en muchas ocasiones, cuando le oras a Dios, la respuesta fue no. No te voy a quitar ese deseo. Y acto seguido, cuando Dios responde un no, también Él te da la gracia de aceptar la voluntad de lo que Él ha dispuesto sobre tu vida. Y entonces la acepté. El cargo que vemos aquí de Pablo a Timoteo es un cargo con mucho peso y autoridad. Los testigos, es con tanto peso que los testigos que Pablo trae al escenario para poner peso y autoridad a ese cargo es la deidad misma. Es Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y antes de darle ese mandato que encarga en versículo 2, vemos cómo en la segunda mitad del versículo 1 Pablo ocupa aspectos de la deidad e identidad de Cristo como juez de la humanidad. Después hace alusión a su manifestación futura en donde va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y cierra recordándoles que Jesús viene a establecer un reino digno de un rey, que es Él. Todo esto lo hace Pablo para que Timoteo tome muy en serio la responsabilidad de ese cargo. Ya que el peligro es que cuando venga la prueba, cuando venga el sufrimiento o la oposición, Timoteo va a querer olvidarse de ese cargo, va a querer salir corriendo. Y el cargo es este. Son 2 palabras. Predica la palabra. Predica la palabra cuando es fácil y cuando no, como dice el tercer punto de mi sermón. A tiempo y fuera de tiempo, cuando es fácil y cuando no es fácil. Cuando los miembros de la iglesia les gusta y cuando no les gusta. Cuando te digan que estuvo muy bueno el sermón y cuando te digan que no les gustó el sermón. Cuando te amen porque la palabra los edificó y cuando te odien porque la palabra los constriñó. Cuando seas su pastor favorito porque afirmaste alguna de las teologías que ellos creen fervientemente y cuando seas tachado como inmaduro porque contradijiste la teología que ellos tienen. Cuando apruebes de su conducta y cuando repruebes de su conducta. Cuando la palabra los va a confrontar y cuando la palabra los va a confortar. Cuando la palabra hable de amor, el amor de Dios, y cuando la palabra hable del juicio de Dios, en el cual también hay amor, por cierto. Así que, iglesia, yo te agradezco mucho, de veras te agradezco mucho, si eres uno de los pocos que alguna vez has tenido el gesto de animarme con tus palabras, de que te edificó algo de lo que dije en el sermón. Gracias. Gracias por eso, de veras. Porque no sabes cuánto me edifica y me animan esas muestras de gracia que veo de tu parte. Pero también quiero que sepas algo, que va a llegar el día, si no es que ya ha llegado, donde lejos de animarme, querrás exhortarme y descalificarme como pastor. Y cuando venga ese día, quiero que sepas que voy a estar ahí para soportarlo. ¿Por qué? Porque me fortaleceré en la gracia y aún te pediré perdón
si fue algo de lo que yo dije, de mi opinión, que te ofendió. Pero si tu hostilidad y enojo hacia mi persona fue producto de mi fidelidad a la palabra de Dios, también quiero que sepas que ya me lo esperaba. Y que yo continuaré predicando a tiempo y fuera de tiempo. Y que estaré orando para que arregles tu problema con Dios y no conmigo. Y que dejes de buscar culpables en mi persona o en mi ministerio. De antemano sé que redarguir, reprender y exhortar no me va a hacer popular ni en esta iglesia ni en ninguna otra iglesia. Es el costo que estoy dispuesto a pagar para mantenerme fiel en la palabra de Dios. Así que mi oración es que cuando te exhorte, cuando te reprenda, cuando te redarguya, lo haga con la paciencia que me demanda el texto. La paciencia de esperar los tiempos de Dios para que su palabra haga efecto en los corazones, incluido el mío. Y para que la teología que predique, la instrucción de la que habla el texto, sea alineada fielmente a la razón por la cual Dios inspiró ese texto en su palabra. Iglesia, te voy a animar a algo como aplicación del sermón. Que cuando te acerques a mí o a cualquier otro pastor para hacerle un comentario de su sermón, lo cual te invito a hacer, por cierto, no te acerques porque si te gustó o no te gustó el mensaje, o si te gustó o no te gustaron las ilustraciones, que sea porque no fui fiel en la interpretación del texto, porque no fui fiel, porque erré. Y aún en medio de ese contexto te invito a que lo hagas con mucha gracia y amor. La misma gracia y amor que tú esperarías de mí cuando recibas exhortación y corrección. Amén. Ya que un sermón es malo no porque me gustó o no me gustó, sino porque Dios no aprueba de la interpretación dada en el mensaje. Eso es lo que hace malo un sermón. Ilustraciones van y vienen, unas son mejores que otras. El punto fue el mensaje, claro. Fue al punto del texto. Era el tema del autor. Era lo que él quería comunicar a su audiencia original. Y la aplicación es correcta ahora en nuestro contexto según el mensaje original, según la audiencia original. Eso es lo que tenemos que escudriñar, iglesia. Ya me ha pasado, alguna vez les comenté que mi mentor me decía que una vez se reunió en la misma mañana, una persona lo animó porque estaba haciendo muy buen trabajo en la predicación, la otra, después de esa cita, tenía otra cita con otra persona que lo exhortó porque estaba haciendo un mal trabajo en la predicación, tenía que ser más duro, el otro decía que estaba haciendo muy blando. Ya también me ha pasado, iglesia. Son ejemplos de ejemplos como este son los que me ayudan a recordar que tengo que ser fiel al mensaje y al dador del mensaje. A pesar de que será fácil predicarlo en ocasiones, y en ocasiones habrá oposición. Tal vez tu contexto no es como el mío. Tal vez tú no tienes que preparar un sermón, un mensaje domingo con domingo. Pero de antemano sabes que todos somos llamados a llevar un mensaje si eres creyente. Recuerda que eres llamado a compartir el evangelio cuando es fácil y cuando no. Y cuando no lo sea, recuerda de dónde vino el cargo. Y también recuerda que Jesús nunca predicó un camino color de rosas para llevar el mensaje. Pero también recuerda que con la misma paciencia que Dios te trata a ti, en medio de la prueba, tú debes de tratar a otros, ya que es en nuestro trato hacia los demás que adornamos la verdad de ese mensaje que estamos predicando. Amén. Por último, Pablo, iglesia, da la cuarta marca de un fiel ministro de la palabra de Dios en versículos 3 y 4. Así que vamos a leerlo.
Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Así que el texto, más bien que acabamos de leer, es una marca del infiel, ¿cierto? Del infiel ministro de la palabra. Así que más bien lo que vamos a hacer, vamos a básicamente hacer una contramarca de lo que acabamos de leer. Una marca de lo que sí debería de ser, que es contrario a lo que acabamos de leer. Me imagino, iglesia, que alguna vez has estado en algún lugar, si no es que has ido en alguna iglesia, que espero que no, donde el ruido de la bocina ha sido tan escandaloso que te has tenido que mover de lugar a una zona más cómoda, ¿cierto? En donde pueda ser soportable el estar ahí. La sana doctrina, iglesia, de la palabra de Dios es esa bocina incómoda a la cual se resisten nuestros oídos, ¿sabes? Esta iglesia, yo sé de antemano que no se va a llenar como otras que conocemos, ni a la velocidad de lo que vemos que otras se llenan. Porque la bocina de la sana doctrina la tenemos muy alta, muy, muy alta. Tan alta que incomoda. Incomoda porque nuestro fundamento está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no fue inspirada para satisfacer los deseos carnales de los hombres, quiero que sepas. Los hombres por naturaleza no están buscando la verdad de la palabra de Dios que dice que no son buenos. Por el contrario, les dice que son malos, que no buscan a Dios, que sus pecados los separan de Dios, que Dios es tan bueno y ellos tan malos que no pueden estar en su presencia. Eso dice la palabra de Dios. Esta no es una bocina que estamos dispuestos a soportar por naturaleza. El hombre sin Cristo necesita un poco de egocentrismo, ¿cierto? Como para quedarse 2 horas ahí sentados en la silla. Algo que le ayude a alimentar y satisfacer su carne. Algo que le diga que no es tan malo, que sus pecados no son tan sucios y abominables a los ojos de Dios. Que el sacrificio de Cristo en la cruz no es tan necesario como para pagar un castigo eterno por los pecados cometidos. Si ese eres tú, si eres tú el que piensas así, déjame te exhorto, déjame te reprendo, déjame te redargullo para que no pienses más así. Déjame te hablo verdad. Déjame te hablo verdad arriesgándome a tu desprecio. Déjame te hablo de lo que la Biblia dice sobre tu persona, sobre tu estado espiritual. Ya que no existe esperanza de que seas salvo y reconciliado con Dios hasta que no aceptes la verdad de tu estado malo, caído y corrompido que te separa de Dios. Déjame te digo también que tus buenas obras, por muy buenas que parezcan, no aportan para limpiar tu maldad, ni mucho menos para que te reconcilies con Dios. Como si pudieras comprar a Dios con tus actos piadosos. Déjame te predico que la paga del pecado es muerte, que la única forma de escapar la muerte de tu alma es por medio de la fe en el mensaje del que hablamos al principio del sermón, en versículo 15. Y que la sabiduría que necesitas someterte es la que fue revelada en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Y que el Hijo de Dios pagó tu muerte, la muerte que tú merecías por tu rebelión, y también dio la vida para que tú pudieras vivir. Él vivió la vida que tú no podrás, ni pudiste, ni puedes vivir. Que Jesús nos dice que por fe en su obra redentora nos resucitará junto con Él en el día del juicio, como leímos en versículo 1.
La palabra de Dios enseña que cuando no has cerrado tus oídos a esta verdad, cuando has entendido que tu más grande necesidad es Cristo, entonces la misma palabra te demanda venir en arrepentimiento y fe a Jesús para el perdón de tus pecados, para vivir una vida en completa entrega y sumisión a Dios, en devoción a Él, donde Él es ahora tu más grande tesoro y no tus pasiones y tus deseos carnales. A que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y le sigas, que vivas para Él y que mueras para ti, a tus planes, a tus deseos, y que en su lugar comiences a vivir conforme a sus deseos, en el poder de su Santo Espíritu, el cual Él ha dado a todo aquel que no rechaza la verdad, sino que viene humillado y rendido a la verdad. Así que, ¿te incomoda este mensaje? Si te incomoda, gracias, porque entonces sé que estoy haciendo un buen trabajo. Incomoda a otros con la verdad de la palabra de Dios. Es el último punto de mi sermón. Esta es la marca que se demanda de un fiel ministro de la palabra. Pablo plantó muchas iglesias, ¿cierto? Pero últimamente predicaba para una persona. Timoteo era un pastor de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Pero últimamente predicaba para una persona. Y así como muchas mamás, iglesia, me veían en el baile del Día de las Madres, yo solo tenía una mamá en mente para complacer y bailar. Así también como ministro de la palabra, mi predicación es primordialmente para una persona. Aquel que inspiró su palabra para ser expuesta y proclamada fielmente. Iglesia, yo sé que tu contexto tal vez no es que Dios te va a hacer un futuro predicador. Tal vez sí, no lo sé. Lo que sí te digo es esto: guarda tu contexto, porque en ambos contextos tenemos que aplicar estos principios. Todos aquellos que hemos profesado fe en Jesús somos llamados a vivir la fidelidad de estas marcas que has aprendido hoy. Somos llamados a vivir con fidelidad estas marcas. ¿Por qué? Porque la audiencia es una. Y cuando esa audiencia está contenta con nuestra predicación, con nuestro testimonio, entonces hemos terminado de complacer a todas las audiencias, ¿sabes? Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de persistir en nuestras convicciones, de tener en alta estima la palabra de Dios, de predicar la palabra cuando es fácil y cuando no, y de estar dispuestos a incomodar a las personas con la verdad de la palabra de Dios.